Seguimos un poquito más. Espero que ustedes también hayan podido reorganizar el mate. Estamos entonces viendo dentro de los planteos de Morandi cómo la didáctica ha ido pasando de un paradigma normativo y centrado, digamos, en indicar de qué manera paso a paso hay que enseñar, a un paradigma que lo ubicamos en el presente, más preocupado por comprender y mejorar la enseñanza. En esa clave, reconoce algunas preocupaciones que me interesa que las veamos en una a una. Una primera preocupación entonces es cómo salir de ese mandato homogeneizante, cómo salir de esa idea que hay una única manera de provocar educación siguiendo un único método. Por el contrario, en el presente lo que nos desafía es poder encontrar la manera para esta situación, para esta escuela, para estos estudiantes. Abril 2020 me sobran ejemplos para plantear esta cuestión. O sea, hoy estalló la rutina escolar y aquel que no logra advertir que tiene que ajustar su propuesta educativa a la situación pandemia, a la situación aislamiento obligatorio, queda como el rey desnudo, digamos, queda sin posibilidades de provocar enseñanza si no asume que hay que modificar cuestiones. No sé qué llegan a ver ustedes de esa imagen que acompaña esta diapositiva. Esto es un portal Infomás Noticias. Esto es una nota que salió el 9 de abril ahora del 2020. Y fíjense, esa imagen que yo les mostraba en la diapositiva se corresponde con este titular. Maciel, maestra rural, deja tareas en las tranqueras de los campos de sus alumnos. Yo después les voy a dejar todas las notas, pero básicamente lo que comenta esta nota es que, dado que los estudiantes no tienen internet ni formas de sostener intercambios en lo que dura el aislamiento, la maestra decide pasar tranquera por tranquera de sus alumnos, dejar una bolsita con la tarea y hacer un recorrido en el cual pasa, corrige y repone tareas. Me pareció un ejemplo maravilloso de esto que estamos hablando, una didáctica situacional, una persona que encuentra la forma de sostener la situación educativa y eso no está en ningún libro de didáctica, eso es producto de componerse un análisis situacional. Otra de las preocupaciones actuales que refería la autora, la concentramos en la idea de democracia. Fíjense, la imagen es una ronda de adolescentes con una profe en una plaza y es una nota del página 12 del 17 de marzo del 2019. Sex Education, no en Netflix, sino de verdad. Manual de educación sexual hecho por los propios estudiantes. Muy interesante. Les dejo un chiquitín de la nota, ahora les leo rapidito. Se trata de un proyecto extracurricular en el marco del programa Jóvenes sin Memoria que apunta a que los chicos elijan para trabajar a lo largo del año un tema que tenga que ver con un derecho vulnerado. Una decena de estudiantes de la escuela Carlos Vergara eligió entonces la educación sexual integral, pero que no reciben en las aulas. Los motivó la profesora de literatura, papam. Bueno, terminaron produciendo un libro donde ellos abordan los temas que les gustaría conocer. O sea, ¿por qué lo vinculo con este concepto de democracia? Porque admite la posibilidad de que los contenidos a abordar no solamente los defina el docente, no solamente defina sobre qué materiales curriculares, sino los pibes hicieron todo un proceso autogestivo en donde se hace verdadera la circulación de la palabra de todes. Seguimos con otro ejemplo, con otra preocupación. Una preocupación de la didáctica es poder identificar en términos epocales
quién es ese sujeto que está sentado allí. Es imposible que pensemos que los adolescentes que vamos a encontrarnos en un aula de secundaria tienen cuestiones, viven cuestiones como las que vivimos nosotros en nuestra adolescencia. Entonces, tengo que saber quién es ese otro que está sentado allí para ofrecerle propuestas educativas que capturen su interés. Esta es una nota de perfil, el aula como espacio de innovación, y el detalle un poquito dice: en la Escuela Técnica de Río Seco, provincia de Tucumán, nació el proyecto Incubadora de Huevos Automatizada. Bueno, los pibes logran generar una temperatura y un clima que permite, bueno, que se empollen huevos como si lo estuviera haciendo una gallina. También les voy a dejar la nota. ¿Por qué la selección de esta nota? Porque no puedo reducir mi oferta, mi ventana al mundo. Hoy no puedo dejarla acotada a un conjunto de fotocopias. Los chicos tienen con un clic acceso a un montón de información. Habrá que orientarlos en la selección de cuál es esa información, pero habrá que promover proyectos que sean complejos, que los pongan en el lugar del desafío y que a su vez utilicen el lenguaje que para ellos es desafiante y que es propio de la época, de la cultura de la que participan. Otra de las preocupaciones de la didáctica tiene que ver con pensar en profesores dispuestos a intervenir más allá de los contenidos. A ver si me gustaría que traten de anticipar a qué refiere esa imagen, niños, adolescentes ahí en algo así como un escenario. Esto tiene que ver con una propuesta corta a tiempo, la iniciativa de la Defensoría para prevenir noviazgos violentos. Más de 1.500 jóvenes asistieron a los talleres que realiza el organismo provincial en escuelas y clubes. Papam, papam, papam. Bueno, esto, profesores dispuestos a atravesar o a profundizar en un ítem que puede aparecer o no en el currículum, digamos, el ítem puede ser educación sexual integral, pero yo voy a ir a buscar un tema que convoque y que dé cuenta de una respuesta para ese sujeto que tengo allí delante. Es decir, un docente que está dispuesto a intervenir más allá del 2 más 2, más allá del nivel estrictamente conceptual que demanda la currícula. Un docente que se mete con la integralidad del sujeto a formar. Vamos con una más. La última tiene que ver con una idea que para mí es muy, muy importante, que es la idea de pensar que nuestro trabajo es un trabajo que demanda permanentemente la reflexión, la reflexividad, volvernos a preguntar si el año que viene lo haríamos. Termina la clase y ahí hay un momento burbujeante donde nos preguntamos un montón de cosas: ¿por qué fulano no participó? ¿Por qué aquel se enojó? ¿Qué hubiera pasado si en vez de esta actividad hubiera hecho esta otra? Si la hubiera cortado antes, si en lugar de... Bien, una cuestión que nos ayuda mucho para pensar la posibilidad de la reflexividad es abrir el aula al trabajo con otros compañeros. Esta es una nota, por ejemplo, que es una nota de julio del 2019 que trae a cuenta los beneficios del trabajo en pareja pedagógica. Les leo un fragmentito. Uno de los puntos donde se está haciendo mayor foco es en el de las parejas pedagógicas. Esto quiere decir 2 docentes de asignaturas distintas dando la clase. Algo innovador y que ya está dando frutos. Sigo ahí, salté un poquito. El trabajo delante de los alumnos se hace a partir de proyectos pensados por los mismos educadores. Hubo uno donde la última hora del viernes estaba la profesora de inglés y la de matemáticas, que diagramaron un trabajo conjunto. La calificación todavía se pone por separado, pero en consenso, y ahí los alumnos dijeron que así le entendieron a la profesora de matemáticas cuando estuvo con la de inglés. Hubo proyectos de biología con geografía, materias que no son las afines. En Oberá se hizo un trabajo de geografía con psicología de la educación sexual. Bueno, aquí pequeñas formas que anticipan estas búsquedas y
modos de abordar las problemáticas didácticas actuales. Para finalizar entonces, y sintetizando el recorrido, cuáles son las preocupaciones actuales de la didáctica, ofrecer una enseñanza que recupere lo que está sucediendo dentro de las aulas con esos sujetos en particular, propiciar encuentros con el saber de carácter democrático, donde pueda ser discutido aquello que vale la pena ser aprendido, que tenga en cuenta quién es ese sujeto que está allí sentado, profesores dispuestos a intervenir más allá del contenido en la integralidad de la formación del adolescente y prácticas que siempre hacen lugar a la reflexibilidad, al por qué no, al cómo lo haría nuevamente, a qué cambiaría, a qué estuvo bien. En definitiva, decimos corrernos del paradigma normativo y apuntar a comprender las situaciones educativas en su singularidad en vistas a ofrecer cada vez una mejor enseñanza, una buena enseñanza no tanto pensando en su eficacia, sino en la idea de buena por su carácter moral, por su carácter de práctica deseable. Bien, felicitaciones. Llegamos así hoy y en pandemia al final de la unidad 1.